Bueno, estamos con Luis Garibaldi, que tuvo importantes cargos durante el gobierno Frente Amplista en el tema educativo. Me gustaría una reflexión tuya sobre lo que te parece que está pasando hoy con esta reforma educativa que se está promoviendo. Bueno, mira, obviamente somos muy críticos, no porque lo esté llevando otro gobierno, sino porque es una transformación que adolece de varios defectos y de varios problemas. El primero es político, tiene poco sustento de apoyo en los sectores docentes fundamentalmente, también en los estudiantes. Eso genera una situación de irritabilidad y de confrontación muy grande y ha ido transformando el proceso educativo y de conducción de la educación en general, tanto en la ANEP como en el Ministerio de Educación y Cultura, con una impronta autoritaria, que incluso en algunas medidas eh, llegan a recordar momentos más difíciles porque implicó el sumario a estudiantes, el sumario, perdona, a docentes, a directores, la persecución a estudiantes, persecuciones a docentes por leer proclamas sindicales en la puerta de la escuela. Eh, Tiene una impronta autoritaria que además queda reflejado no solo por lo que han hecho con los sindicatos, con docentes, con estudiantes, sino también entre ellos mismos. Ahora hubo un nuevo episodio que lo demuestra y es la renuncia del subdirector general de educación secundaria por las actitudes autoritarias de la directora general. Y es la segunda persona que renuncia por esto. En el Codicen, quien dirigió el proceso, que fue Robert Silva, dirigió porque en las próximas horas va a renunciar para ser candidato a la presidencia, tuvo un desencuentro importante con el segundo, que es Juan Gavito, Robert Silva Colorado, Juan Gavito Blanco, los dos de la coalición. Juan Gavito ya había tenido un pasaje como presidente del Codicen. Robert Silva había integrado el Consejo Directivo Central en otros periodos, pero tuvo un desencuentro tal es así que pidió licencia a Gavito y no ha vuelto aún hasta que no vuelva, seguramente hasta que se vaya Robert Silva. Esto demuestra, hay otras muestras de situaciones de confrontación, de irritabilidad. Alcanza con hablar con los docentes, ¿no? Gremiados, docentes, para demostrar cuál es la situación de, de, de opresión que sienten, de inseguridad, una transformación que además desde el punto de vista de los tiempos está pensada para hacer en 2 años, porque se comieron la pandemia, que no hicieron nada, en alguna medida porque era razonable, porque estábamos en otro momento, porque había que resolver cómo atender una emergencia educativa, pero después quisieron hacer todo para que cubriera no solo el tiempo electoral, sino que cubriera el tiempo que el presidente del Codicen estuviera al frente para después ser candidato a la presidencia. Es la primera vez que un integrante del Codicen se transforma en candidato a la presidencia. Una presidencia que no va a tener, porque está en el partido de los más chicos de la coalición. O si no es el más chico, pelea pero está muy detrás del Partido Nacional, que va a ser eso genera una situación, la verdad, que es muy compleja. Y además con una restricción presupuestal importante, porque unas transformaciones curriculares que impliquen algún tipo de cambio favorable necesitan recursos. Y yo agregaría que además es una transformación que no atiende los problemas que tiene la educación, ¿no? Los problemas que tiene la educación, que hay que hacer ajustes curriculares, que hay que mejorar los currículos, no hay duda. Esta propuesta es muy discutida y resistida por los docentes por la forma que está hecha, pero también porque les genera un trabajo extra, tiene que establecer cuáles son las competencias generales, cuáles son las competencias específicas, qué contenido tiene. Les lleva mucho tiempo planificar, que se transforma en un hecho nada más que burocrático, ¿no? Leí un artículo que sacó, un reportaje que le hicieron a Pedro Ravela, alguien que estuvo dirigiendo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en la parte técnica hace un tiempo, y él decía, y no es un hombre del Frente Amplio, es un técnico con mucha preparación y mucha experiencia en esto, decía, para los
maestros y profesores ahora hacer esta planificación parece que estuvieran jugando a la batalla naval, porque tienen que poner C1, C2, B3, que son como se denominan las competencias. Entonces se aleja de cualquier cambio real. Hoy tenemos otros problemas importantes que no se atienden. Tenemos un problema real de pobreza infantil y sobre todo de la primera infancia, que si bien ha habido un discurso para atender a la primera infancia, los recursos y las medidas se tomaron de manera muy descoordinada y se transformó en algo que no contribuyó a resolver un problema grave y que es muy importante para el Uruguay, porque el descenso de la natalidad nos va a llevar a que vamos a tener menos adultos dentro de 30 años. El descenso de la natalidad en Uruguay es muy importante y hay que tomarlo como una oportunidad. Tenemos menos niños, atendamos lo mejor. Hay una situación importante y grave en educación primaria con respecto, y secundaria también, y UTU también, que es la inasistencia. Estamos en momentos donde los niños, se perdió el hábito en determinados sectores sociales y en determinados momentos de concurrir diariamente a clase. Eso genera un problema importante. Esta transformación impulsó una promoción al barrer. Yo no estoy de acuerdo con las políticas de repetición que se han planteado históricamente, pero se han ido cambiando con el propósito de que si no hay repetición, pero que haya aprendizaje, o por lo menos que no incida en el descenso del aprendizaje. Hoy tenemos una situación donde los aprendizajes bajaron, las asistencias bajaron y las promociones subieron. ¿Y la qué? Promociones, o sea que tenemos los niños y los jóvenes pasan más, pero aprenden menos y faltan más. Y eso no está atendido. Tenemos una situación a nivel, sobre todo a nivel adolescente, pero también infantil, de violencia, de problemas de salud mental importantes. Y la transformación educativa que se propone no hace foco en eso. Hay una retracción de las políticas sociales. Esto ya no es producto solamente de lo educativo, sino de las políticas nacionales en los territorios. Centros de apoyo y de trabajo interinstitucional que existían, sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo, en los barrios periféricos de las grandes ciudades del interior donde estaba concentrada la pobreza, en la zona metropolitana, y había una retracción. Por lo tanto, hay menos recursos por los cuales los centros educativos puedan atender. Y después tiene, como tiene todo este gobierno, una transformación que tiene muchas luces, tiene muchas palabras, tiene muchas consignas, pero en la realidad los cambios no existen y lo que vivimos es una situación no de mejoramiento, sino de empeoramiento. Si a eso le agregamos que el presupuesto ha disminuido en términos reales, que los salarios docentes, en el mejor de los casos, lograremos, gracias a los convenios colectivos que firmó la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, a principios del año 2025, llegar al mismo punto que teníamos en el 2019. O sea que fíjate que el éxito es llegar al mismo punto de partida. Ese es el éxito. Y desde el punto de vista presupuestal, hay una caída real, ya no solo desde el punto de vista de la relación con el Producto Bruto Interno, o sea, cayó como casi medio punto, sino en el gasto por alumno. O sea, en lo que gasta el Estado por alumno también cayó. Entonces, en ese marco uno no puede no ser crítico, porque no tiene sustento social, porque está hecho a las apuradas, más pensando en tiempos políticos partidarios que en tiempos educativos, porque no tiene presupuesto, porque no atiende los problemas generales que tiene la educación y que tienen las infancias y adolescencias, que requeriría un trabajo interinstitucional mucho mayor del que ellos se están proponiendo. Porque el problema es que además tenemos un gobierno que no cree en esas políticas públicas y sobre todo en la articulación verdadera. Fíjate, la Comisión Coordinadora de la Educación, que yo cuando estaba en el Ministerio peleamos para que se reuniera mensualmente, teníamos entre 8 y 10 reuniones anuales de la Comisión Coordinadora, donde está el presidente del CODICEN, el ministro, el rector de la universidad, el responsable de la UTEC, se reunían regularmente. En este periodo, más allá de que pusieron en la luz una serie de palabras y organismos de conducción y de coordinación, no se ha reunido. Creen nada más que en las coordinaciones de los conocidos, de los teléfonos que se levantan, que le pide uno a otro, que lo hace. Y eso es un problema serio porque también está dañando la institucionalidad, que es lo que tiene que continuar.
porque es lo que consolida el trabajo, es que las instituciones estén efectivamente articuladas a nivel central y a nivel territorial, en cada uno de los lugares que necesitan que maestros y profesores trabajen juntos, que trabajen juntos con los centros CAIF, que trabajen juntos con asistentes sociales, con psicólogos de las comunidades, para poder atender problemas que no son solo de la educación, sino que son realidades sociales que están impactando negativamente por la desigualdad, por la fractura social que tiene el Uruguay en las grandes ciudades fundamentalmente. Bárbaro, muchas gracias. Por favor. Hubo recientemente una polémica en el Uruguay entre el artista Claudio Rama, el texto de una exposición y una sugerencia de modificación por parte de la dirección del Teatro Solís por el lenguaje que no incluía el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del lenguaje inclusivo y este episodio en particular? Bueno, a ver, sobre el episodio yo creo que hay que deslindar dos aspectos. Uno es entre lo que es un texto artístico y lo que es un texto explicativo de otro tipo. ¿Por qué digo esto? Porque en los textos artísticos, un poema, una canción, un cuento, una novela, un poema gráfico, etcétera, no debiera haber ningún tipo de limitación. Si alguien quiere hacerlo con lenguaje inclusivo, con modificaciones al lenguaje, con lenguaje tradicional, ahí no debiera haber. No conozco el texto que habla Rama, aparentemente es un texto más bien explicativo, no es el texto. Creo que la Intendencia tiene una política de ir incorporando la idea de que el lenguaje no discrimine a las mujeres, que básicamente es lo que es el texto inclusivo, ¿no? Porque en el idioma español los genéricos son todos masculinos. Sobre el lenguaje inclusivo, yo creo que ahí tenemos lo que sucede siempre con los cambios lingüísticos, con una particularidad en este caso que ahora voy a decir. Los cambios lingüísticos son constantes, la lengua vive cambiando. Nosotros no hablamos igual que hablábamos hace 20 años y mucho menos hablamos igual que hace 50, que hace 100, y no hablamos como Cervantes, ni hablamos como Calderón de la Barca, ni siquiera hablamos como Antonio Machado, ni como García Lorca, ni lo hablamos ni lo escribimos. El lenguaje cambia y es una gran capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, de irlo, y no la modifica, y ahí tenemos esa particularidad que yo decía, no la modifica nadie orgánicamente. Es decir, no es la Real Academia la que cambia el lenguaje. La Real Academia lo que hace es reflejar los cambios. Primero está el uso, después está la norma. La Real Academia ordena lo que se denomina la lengua estándar, o sea, la lengua que se utiliza en ámbitos de comunicación oficial, general, normalmente aceptados. Estos cambios son cambios impulsados a partir de esta idea que tiene mucho de político, pero de una política no partidaria, sino una política social, de generaciones y sobre todo de un género como el femenino que quiere sentirse incluida y no excluida del lenguaje. Lo que sucede, mi concepción es que cada vez que hay ya decisiones de uso del lenguaje exclusivo que sean fundamentadas y sean sobre todo coherentes, me refiero que el propio texto, a veces uno ve textos donde hay una parte que está inclusiva y otra parte que no está inclusiva, que sean coherentes en ese sentido, me parece positivo. Con respecto y por lo tanto, a la larga, por el uso, porque sobre todo las generaciones más jóvenes lo van a ir imponiendo, no sé cuánto tiempo llevará, pero se va a terminar aceptando formas de uso del lenguaje inclusivo, que no necesariamente es utilizar la E para, en vez de decir todos, decir todes, o utilizar la X, o utilizar la arroba, como se utilizó en algún tiempo, sino buscar fórmulas de comunicación que incluya a todas las personas y reflexionar cuando nosotros hablamos, que además sobre todo a las generaciones mayores nos cuesta más, porque lo tenemos incorporado de esa manera, de que tenemos que incorporar a todas las personas y a todos los géneros, y además se nos complica, me refiero a los mayores, porque ya no es solo incorporar a los hombres y a las mujeres, sino a los hombres, a las mujeres y las disidencias. No
el todos y todas para algunos ni siquiera los abarca a todos, porque hay algunas personas que no se sienten identificados ni con todos ni con todas, que son LGTB, que son otras formas de identidad personal, no solamente sexual, pero que lo incluya, los incluya en algunos casos. Y con respecto al hecho concreto de Rama y la Intendencia, creo que es un tema de utilización política del autor para confrontar con la Intendencia, cuando estas cosas me parece que se resuelven conversando. Insisto, si hay un texto que es de carácter artístico, que está elaborado con esa intención, no creo que corresponda ninguna sanción, ningún tipo de censura ni de modificación. Yo escribo un poema y el poema es, como dirían mis hijas y sus amigos, si es machirulo, me tendrán que respetar el machirulismo, porque es una expresión artística, y me lo podrán criticar también, por supuesto, pero hay que respetarlo. Ahí es una explicación y él está dispuesto, se podría modificar. Si no, también la Intendencia tiene otras maneras. La Solís de señalar el texto fue presentado por el artista y la Intendencia no. Me parece que esas cosas hay que dialogarlas, hay que evitar cualquier medida de censura, o que pueda incluso parecerse a alguna medida de censura, y por parte del artista también tener una actitud de diálogo frente a esto. Creo que hay, en el caso de él, un aprovechamiento de la situación para confrontar con la Intendencia. Muchas gracias.